En esta unidad vamos a ver los derechos de obtentor de variedades vegetales, la cual está consagrada en la decisión 345 de la Comunidad Andina. Trataremos temas relacionados con las definiciones que trae la 345, los requisitos de una variedad vegetal, como son la novedad, la distinguibilidad y la homogeneidad, entre otros, y vamos a mirar los aspectos legales del derecho de obtentor. Entonces, ¿cuál es el objeto de la decisión 345? Reconocer y garantizar la protección de los derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un certificado de obtentor, que para el caso de Colombia este es dado por el ICA. De igual manera, fomentar las actividades de investigación en el área andina y fomentar las actividades de transferencia de tecnología al interior de la subregión y fuera de ella. El ámbito de aplicación. Este se extiende a todos los géneros y especies botánicas siempre que su cultivo, posesión o utilización no se encuentre prohibido por razones de salud humana, animal o vegetal. Veamos algunos casos en los cuales no aplicaría esta, esta derecho de obtentor. Por ejemplo, tenemos el caso de la amapola, que como ustedes saben es la precursora del opio o la morfina. Entonces, por ejemplo, un agricultor o un cultivador genera una nueva variedad la cual tiene un alto contenido de opio o morfina con fines ilícitos. En este caso, no se le podría dar un derecho de obtentor. Lo mismo sucedería con el caso de la cocaína o con el caso del brumaxia o el llamado borrachero. Si se busca siempre que tenga mayor precursor, mayor contenido de droga, obviamente no va a ser objeto de derechos de obtentor. Como comentábamos, la, la decisión 345 abarca para lo que es la especie. ¿Qué es la especie? Es los más pequeños conjuntos de individuos que pueden ser reconocidos como grupo. Tienen consistencia y se diferencian de otros grupos. Eso es lo importante para las especies. En tanto que el género es una categoría taxonómica que se ubica entre la familia y la especie. Vamos a ver algunas definiciones que están consagradas en la decisión 345. Por ejemplo, muestra viva. Será utilizada para realizar las pruebas de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad. Estas cuatro pruebas son absolutamente importantes, como lo veremos más adelante, ya que nos va a determinar si efectivamente estamos frente a una nueva variedad. Y a todo esto se le llama la muestra viva. Tenemos variedad, es un conjunto de individuos botánicos, se distingue por su carácter morfológico, fisiológico, citológico, químico y se deben perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación. Vamos a ver enseguida qué se entiende por reproducción, multiplicación o propagación, conceptos que son consagrados en la decisión 345. Entonces, ¿qué es la reproducción? Es aquella en la cual intervienen las flores, por medio de que los estambres, que es el aparato masculino, y el pistilo, que es el aparato femenino. Tenemos la propagación, que depende de cada tipo de planta. Puede ser por semilla o por división de raíces, dependiendo el tipo de la vegetal. Por ejemplo, tenemos una papa. La papa es por división raíces, en tanto que unos frijoles, las alberjas, es por semilla. Otra manera de reproducción, por decirlo así, es la multiplicación, la cual puede ser por esquejo, que utilizan los tallos, por acodo, aéreo o subterráneo. Veamos los ejemplos. Aquí tenemos una planta donde se corta el tallo, se siembra y nos sale una plántula nueva. Esto sería por esquejo. O tenemos por acodo aéreo, donde se tiene un dispositivo lleno de nutrientes, tierras, y ahí se desprende una plántula. Esta plántula después se rompe y es sembrada en un terreno, con lo cual se genera una nueva plántula. O subterráneo, sencillamente, tomamos un tallo, lo enterramos y nos sale una nueva plántula. Esto es una manera de multiplicación de las variedades vegetales. Material. Material es todo el producto de la cosecha, sean plantas enteras o parte de esta, por ejemplo las semillas o las raíces, y los productos fabricados de la misma. También tenemos que es variedad esencialmente derivada. Variedad esencialmente derivada es aquella que se origina de esta o de una variedad que a su vez desprende principalmente la primera, conservando las características esenciales que resultan del genotipo. Es decir,
tengo una variedad vegetal y mediante una propagación o una multiplicación yo obtengo una plántula. Eso sería una variedad esencialmente derivada, que depende de la primera. Por ejemplo, lo importante es que tenga el mismo genotipo, es decir, la misma secuencia genética del organismo. Eso lo considera una variedad esencialmente derivada. Y el fenotipo es la propiedad observada en el organismo, es decir, lo físico, lo que yo puedo ver, lo tangible. En el caso de una flor, ver la forma de los pétalos, ver la forma de los ojos, de las hojas, ver la forma del tallo, el color. Todo eso es el fenotipo. Entonces, ¿qué se necesita para que una variedad sea considerada nueva? Importante que tenga novedad, que tenga distinguibilidad, que tenga homogeneidad, estabilidad y denominación genérica adecuada. Vamos a ver cada uno de ellas. Empecemos con la novedad. La novedad, como dije textualmente, la variedad será considerada novedosa, nueva, si el material de reproducción o de un producto de cosecha no hubiese sido vendido o entregado de una manera lícita a terceros por el obtentor o su causaviente o con su consentimiento para fines de explotación comercial de la variedad. Es decir, si yo como productor, como obtentor, no entrego mi variedad en un término dado por la decisión 345, es considerada novedosa. Vamos a ver en qué casos hay pérdida de la novedad. Tenemos dos casos puntuales para países dentro de la CAN, donde dice, si yo pongo en venta o en comercialización mi material un año antes de la solicitud de certificado de obtentor, hay pérdida de la novedad. Y en el caso de los países andinos, si yo coloco en venta o en comercialización mi nueva variedad 4 años antes de la entrega de la solicitud de certificado de obtentor, también hay pérdida de la novedad. Es muy importante tener en cuenta estos datos a la hora de una consultoría o un apoyo a una empresa que quiera hacer un derecho de obtentor, el término en el cual no ha perdido la novedad. Y en el caso específico de los árboles, por ejemplo, los árboles frutales o los vides, que son los árboles de uvas, estos hablamos de 6 años, es decir, antes de 6 años yo no puedo colocar en venta o comercialización mi material vegetal si no se llama de pérdida de la novedad. Esto aplica para países no andinos. Casos de no pérdida de la novedad. ¿Cuándo no se pierde? Cuando por un tema de abuso, que me sentí engañado yo como obtentor, bien sea a mí o mis causavientes. ¿Quién es un causaviente? Un heredero. O un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad sin la entrega él físicamente. Es decir, yo como investigador, como agricultor de derechos de obtentor, hago un acuerdo que una vez obtenga mi nueva variedad, la voy a entregar, por ejemplo, a una empresa para que lo explote. Pero físicamente aún no entrego el producto. Ahí no hay pérdida de la novedad. O cuando se hace de forma ilícita, es decir, lo hacen a escondidas. Un trabajador, un investigador mío, ha sacado el material, se lo ha llevado de manera ilícita y lo ha puesto en el comercio. Si yo demuestro que efectivamente fue sin mi consentimiento, ahí no hay pérdida de la novedad. De igual manera, eh, cuando se incrementan las existencias del material de reproducción o multiplicación por un acuerdo entre obtentor y un tercero. Es decir, yo estoy haciendo ensayos, estudios del terreno, del lugar donde lo puedo cultivar y necesito hacer más material por reproducción o multiplicación, ahí tampoco hay pérdida de novedad, porque se requiere para hacer ensayos, ensayos de campo, pruebas de estudio, por un acuerdo entre obtentor y un tercero que realizan pruebas de campo, muy similar a lo anterior, o de laboratorio, para evaluar la variedad, pero estas pruebas son a pequeña escala. El material de cosecha obtenido como producto secundario o excedente de la variedad o las dos actividades mencionadas anteriormente. Otro aspecto es la distinguibilidad. Es una variedad distinta. Una variedad se considera distinta si se diferencia claramente de cualquier otra existencia de una variedad se considera distinta si se diferencia claramente de cualquier otra cuya existencia fuese comúnmente conocida a la fecha de presentación de la solicitud o la prioridad reivindicada. Es decir, tengo mi variedad y es totalmente diferente a otra variedad,
es considerada distinta. Obviamente hay unas pruebas, unos ensayos que se tienen que hacer para ver si la variedad es distinta. Eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, unos casos de unas zanahorias, todas son de diferentes colores, entonces podemos decir que son de diferente variedad. O tenemos por acá un caso de unas flores, donde una es roja y otra es negra. Efectivamente, si al momento de mi investigación no ha habido ninguna rosa, por ejemplo, negra, sencillamente podemos hablar de una nueva variedad. Pero como les digo, esto depende de unas pruebas que se tienen que hacer a la misma. La presentación en cualquier país de una solicitud para otorgamiento del certificado de obtentor se hará comúnmente conociendo la variedad a partir de la fecha de solicitud. ¿Qué es esto? Yo presento mi variedad, mi nueva variedad, una solicitud que, como lo comenté, es ante el ICA. Una vez yo presente la solicitud ante el ICA, ya es considerada una variedad conocida, pero ya tendré yo derechos como derechos de obtentor si me es otorgado este posteriormente. Aquí tenemos una guayaba pera, por decir así, antes de yo presentarla era desconocida, ya una vez yo presente mi solicitud ya es una variedad conocida y como tal ya otras empresas no pueden trabajar sobre ella. Otro aspecto es la homogeneidad. La homogeneidad, una variedad se considera homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones permisibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación. ¿Qué es esto? En pocas palabras tenemos por una flor, tenemos la corola, los estigmas, los pétalos, el pistilo, la forma de cada una. Estos son los caracteres esenciales. O en el caso de una hoja, tenemos la yema, tenemos las venas, el margen, el ápice, el limbo. Esto hace que una variedad sea homogénea, que esos característicos se mantengan generación tras generación. Estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Una variedad se considera estable si sus caracteres esenciales, como diramos anteriormente, se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducción, multiplicación o propagación. Es decir, si yo tengo unos pétalos corrugados, se deben de mantener corrugados durante todo generación tras generación. O tengo unos pétalos que me dieron color negro todo el tiempo, durante todo el ciclo de generación en generación deben de ser negros. No es que inician negros y terminan grises y a lo último acaban con blancos. Eso no sería una variedad estable. Otra parte que tiene que ver en cuanto a los requisitos de la nueva variedad es denominación genérica. ¿Qué es esto? No debe obstaculizarse la utilización de la designación registrada como denominación de variedad, incluso vencido el certificado del obtentor. Es decir, si yo le he asignado un nombre a mi variedad genética, no me la deben obstaculizar, no me deben generar trabas, por decir así. E incluso una vez haya vencido el certificado de obtentor. Otra cosa importante es que yo no la puedo registrar como marca. La variedad no es objeto marcario, entonces no estaría contemplado dentro de tal. Debe ser lo suficientemente distinta con relación a otras denominaciones anteriormente registradas, es decir, totalmente diferente el nombre de la variedad. Cuando una misma variedad fue sujeto de solicitudes para otorgamiento de certificados de obtentor en los diferentes países miembros, se empleará la misma denominación. Es decir, yo tengo que hacer mi registro en cada uno de los países. En cada uno de los países tengo que registrarla bajo el mismo nombre de variedad. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos en el caso de las uvas, está Albariño, Caíño Tinto, Carreño Seviñó, Cardanó, Espadero. Ahí dejen cuenta, cada uno de estos es una variedad y como tal tiene su nombre que la diferencia. O en el caso del maíz tenemos Pira, Canilla, Guaybero, Puya, Cariacao, etc. Son diferentes variedades y que tienen diferentes denominaciones. Aspectos legales del derecho obtentor. Para el derecho obtentor tiene unas generalidades en cuanto al concepto técnico sobre requisitos de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad. De un procedimiento detallado de la producción de la variedad vegetal, de un depósito, una entrega física del producto y se tendrá protección especial para presentación de los certificados. Vamos a dejar hasta acá, posteriormente en otro video continuaremos con el tema.